Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de programación con Java. Continuamos dentro de nuestra sección de bases de datos. Ya instalamos nuestra herramienta de administración de bases de datos MySQL Workbench. Y ya nos logueamos con nuestro usuario administrador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una base de datos con la que vamos a realizar las prácticas correspondientes en Java. Antes que nada, debo recordarles que esto no es un curso específico de bases de datos. No vamos a profundizar en conocimientos de bases de datos. Si no tienen conocimientos de bases de datos, no importa. Aquí yo les voy a decir todo lo que van a tener que hacer paso a paso y lo que necesitamos configurar para poder realizar la práctica. Pero no me voy a detener a explicar qué significa cada instrucción que voy a colocar aquí. Si quieren aprender bases de datos, como les dije anteriormente, tenemos un par de cursos en el canal en el que pueden profundizar conocimientos. Entonces, esto que vemos acá es nuestro editor MySQL Workbench. Aquí de este lado, esto es un menú en donde vemos el estado de nuestro servidor de base de datos, las conexiones que tiene esa base de datos, usuarios, exportaciones y otras cosas que por el momento no necesitamos aprender. Entonces, vamos a crear una base de datos. Estamos usando MySQL. ¿Cómo se crea una base de datos con MySQL? Pues aquí dentro vamos a colocar la siguiente instrucción. Create, escribimos esta palabra justo así, espacio, escribimos ahora database, espacio, y ahora vamos a escribir el nombre de nuestra base. La vamos a llamar producción. Y aquí colocamos un punto y coma. Con esto ya yo le estoy diciendo al sistema, crea una base de datos que se llama producción. Sombreamos todo esto y le vamos a dar a este pequeño rayito dorado que está aquí, este icono que dice execute, the selected portion of a script, etcétera, etcétera. Esto lo que va es a ejecutar esta instrucción, este mandato que estamos colocando aquí. Le damos entonces a ese pequeño rayito y fíjense aquí abajo cómo el sistema me dice que se ejecutó correctamente mi instrucción. Esto que está aquí es la salida de datos, la consola de nuestro editor Workbench, y aquí si ven ese iconito verde ahí significa que lo que hicieron aquí se ejecutó correctamente. Entonces, aquí debajo ahora le vamos a dar a Enter y vamos a escribir show databases y colocamos un punto y coma. Aquí pueden darle control Enter o pueden sombrear e irse acá al rayito dorado que está aquí arriba. Con cualquiera de las dos ejecuciones me trae una consola acá de información en donde me dice acá las bases de datos que ya están creadas dentro de mi entorno de bases de datos. Y aquí veo producción, esta base de datos que acabamos de crear. Vamos entonces a continuar. Aquí si quieren quitar esta ventana, simplemente le dan a esta X aquí abajo donde dice resultado, hacen un clic ahí y desaparece. Entonces, aquí del lado izquierdo, en la parte inferior de esta ventana, vemos una pestaña que dice esquemas. Vamos a hacer un clic ahí y aquí vamos a darle a esta, donde dice esquemas, aquí arriba, a estas dos flechas circulares que están acá. Le vamos a hacer un clic ahí para que haga un refresh. Y ahora aquí ya vemos nuestra base de datos producción. Si hacemos un clic en la flecha que está a la izquierda, acá, se despliega lo que se conoce como objetos de nuestra base de datos. Aquí vemos un acceso que dice tablas. Si hago un clic ahí, no pasa nada porque no hemos creado ninguna tabla. ¿Y qué es eso de tablas? Las tablas es donde se guardan los datos que vamos a administrar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos aquí a crear una tabla. ¿Cómo yo creo una tabla usando MySQL? Vamos a hacerlo de modo gráfico que es más amigable en lugar de usar código para que ahorremos tiempo. Aquí donde dice producción, nos vamos a ir donde dice tables, aquí debajo, y le vamos a hacer un clic derecho. Vemos una opción ahí que dice create table. Esto nos va a ayudar a crear una tabla para nuestra base de datos. Aquí se abre un formulario en donde vamos a colocar toda la configuración de una tabla. Vamos a crear una tabla. Aquí donde dice table name, vamos a crear el nombre de nuestra primera tabla. ¿Cómo vamos a llamar a nuestra primera tabla? Clientes. Así vamos a llamar a esta tabla. Eso es todo, aquí no necesitamos más nada. Aquí ahora, donde dice column name, vamos a crear un elemento que tienen todas las tablas en una base de datos llamado columna. Aquí entonces vamos a hacer un doble clic y fíjense que aquí ya el sistema nos da una orientación de cuál puede ser el primer campo y está correcto. Vamos a escribir id underscore cliente. Ese va a ser nuestro primer campo. Aquí dejamos donde dice int para que reciba datos numéricos. Aquí dejamos este pk checado y aquí todo, bueno, dejamos todo eso así ya como queda. Simplemente aquí pues le vamos a dar a este botón de aquí abajo, la parte inferior derecha que dice apply.
hacemos un clic ahí, el sistema dice acá que se van a aplicar los cambios a este objeto, le damos a OK y aquí me dice el script para aplicar estos cambios. Fíjense todo lo que nos ahorramos escribir simplemente ejecutando de modo gráfico. Esa instrucción que ya hicimos de clic derecho, ir aquí, pudimos haberlo hecho así también, pero ahorramos mucho tiempo porque, como les digo, esto no es un curso de base de datos, simplemente estamos creando una base de datos con los elementos necesarios para poder trabajar en Java. Aquí le damos a aplicar, esto se ejecuta correctamente, eso es todo, y le damos a Finish. Sin embargo, aquí yo necesito más campos. Vamos a crear ahora otro campo. Aquí debajo de ID cliente vamos a hacer un doble clic, vamos a escribir nombre, dejamos esto aquí que dice varchar. Vamos a quitar ese 45, vamos a poner por ejemplo un 15, entre paréntesis, justo así. Aquí donde dice NN, que significa not null, hacemos un check y eso es todo. Hacemos un clic afuera y ahora hacemos doble clic aquí abajo. Vamos a escribir ahora apellido. Vamos a darle ahora a la tecla Tab para que salte automáticamente a la siguiente configuración. Y aquí este 45 lo vamos a cambiar por un, por ejemplo, 20. Igual aquí ponemos NN. Eso es todo. Ahora hacemos doble clic aquí abajo. Vamos a escribir ahora dirección, tecla Tab. Este 45 ahora lo vamos a cambiar por un, por ejemplo, 200. Y aquí en NN otro check. Aquí debajo entonces vamos a colocar teléfono. Vamos a colocar la T mayúscula porque ya lo estamos haciendo así. Debemos mantener la coherencia en la creación de nuestros objetos. Entonces le damos a la tecla Tab. Y aquí, este varchar lo vamos a cambiar ahora a 12. ¿Qué es lo que significa esto que estamos configurando acá? Esos son tipos de datos. En esta tabla cliente vamos a almacenar nombres de clientes y esos nombres no van a poder contener más de 15 letras. Es raro que aparezca un nombre de una persona que tenga más de 15 letras. Aquí esta NN significa que va a ser not null, no se va a poder dejar ese campo vacío. Ya verán cuando estemos en Java ingresando datos que vamos a tener que cumplir con todas estas reglas. Dirección, 200 caracteres, es decir, una dirección va a tener un máximo de 200 letras. Y aquí en teléfono, varchar 12. El varchar significa que se va a poder ingresar tanto número como letra en el dato ingresado para un valor. Aquí está que dice ID cliente, el ID, identificador del cliente, tiene un int, significa que ahí solo se van a poder colocar números enteros. Ya lo veremos más adelante. Vamos a dejar estos campos de momento así y vamos a volver aquí de nuevo a guardar todos nuestros cambios en el botón de Apply. Hacemos un clic ahí, Apply de nuevo. Ya esto lo vimos, Finish y eso es todo. Cerramos aquí nuestra pestaña y aquí ahora, fíjense como en Tables, ahora hay una pequeña flecha que indica que ya hay una tabla creada. Cuando hacemos un clic ahí, ahí está nuestra tabla clientes. Si la seleccionamos y ahora hacemos clic en la flecha de la izquierda, aquí vemos ahora que ya esa tabla tiene columnas, tiene índices, etcétera, etcétera. Aquí donde dice columnas vamos a desplegar, miren aquí los campos que creamos, nombre, apellido, dirección y teléfono. Vamos a hacer ahora lo que se llama consultar una tabla en una base de datos. Vamos a escribir esta palabra select, asterisco, vamos a escribir ahora from, y ¿cómo se llama la tabla que creamos? Clientes. Ahora vamos a colocar aquí un punto y coma. Le vamos a dar control, enter. Y aquí fíjense como ya tengo un error. El sistema me dice no database selected. Eso pasa porque yo no he seleccionado una base de datos para trabajar. ¿Cómo se selecciona una base de datos en MySQL? Escribimos use y ahora llamamos a nuestra base de datos producción que la creamos. Punto y coma, control enter. Y ahora el sistema me dice use producción y aquí está mi icono verde que dice que ya estoy dentro de esa base de datos. Ahora, si aquí debajo yo selecciono y le doy aquí a mi rayito o control enter, cualquiera de las dos formas, pues aquí el sistema me trae esto acá que es una consulta, el resultado de una consulta a mi tabla clientes. Fíjense acá los campos que creamos, ID cliente, nombre, apellido, dirección y teléfono. Pero yo no veo ni nombre, ni apellido, ni dirección, ni teléfono. ¿Por qué? Porque no he insertado datos dentro de mi tabla. Vamos a insertar datos. Existen dos formas de hacerlo, una es con código, pero la otra es de modo gráfico, que es como lo vamos a hacer para ahorrar tiempo. Repito una vez más, no estamos aprendiendo bases de datos, solo estamos creando lo que necesitamos para conectar a Java. Aquí entonces, en el resultado de nuestra consulta, donde dice ID cliente, vamos a hacer un doble clic y vamos a colocar un ID para nuestro primer cliente. Esto puede ser un identificador, un número de cédula, un número de licencia de conducir, el que sea.
yo aquí voy a colocar un 001 únicamente. Acá donde dice nombre, yo voy a colocar un nombre. Acá donde dice apellido, voy a colocar un apellido. Y aquí donde dice dirección, voy a colocar, por ejemplo, calle Primera, coma, número 100. Esa puede ser una dirección. Aquí le podemos dar a la tecla Tab para pasar al siguiente campo. Y aquí, en teléfono, voy a colocar un número que represente un número telefónico. Cuando le doy a Enter, ya ahora yo tengo todos los datos dentro de mi tabla clientes. ¿Qué es esto que yo tengo aquí? Una fila insertada. Desde aquí hasta aquí, todos estos datos están relacionados, pertenecen al ID cliente 001. Por lo tanto, esto que yo acabo de insertar acá es una fila de tabla. Digamos, por ejemplo, que yo copio todos estos datos, me voy aquí abajo y, por ejemplo, sigo pegando datos aquí, que bueno, no me va a permitir así, voy a borrarlos. Pero, por ejemplo, acá yo coloco un segundo ID, aquí coloco un tercer ID. Y aquí, por ejemplo, sigo colocando muchos datos, muchos datos. Todos estos datos que están aquí, que ahora son caracteres al azar, representan las otras filas de las tablas. Aquí yo tengo una fila, dos filas, tres filas de mi tabla clientes. Entonces, estos datos en forma vertical son columnas de mi tabla. Su relación es a nivel de columna. Y estas son las filas. Esa es la relación de datos dentro de una tabla. Filas por columnas. Una tabla tiene filas y tiene columnas. Entonces, vamos a colocar más datos aquí en nuestra tabla, pero datos reales. Por ejemplo, un segundo nombre acá. Podría ser Tomás, un apellido aquí. Yo voy a colocar aquí este apellido. Si le hacen doble clic acá a los campos, ellos se adaptan al tamaño del dato en las columnas. Aquí dirección, vamos a poner, por ejemplo, calle Segunda, número 44, teléfono acá, vamos a colocar aquí, por ejemplo, 9 números. Y aquí en el ID 003 vamos a colocar otro nombre, Ana Rodríguez, por ejemplo. Dirección sería ya calle Tercera, número, por ejemplo, 45. Y de teléfono colocamos aquí 9 números también. Entonces aquí ya simplemente le vamos a dar a esta parte de acá que dice Apply. Y aquí fíjense lo que nos evitamos realizar a nivel de comandos. Esto que ustedes están viendo acá es insert de datos dentro de una tabla. Si colocamos estas instrucciones dentro de nuestro editor, pues se insertarían exactamente estos mismos datos. ¿Por qué no lo hicimos así? Como les dije, por temas de tiempo y porque no estamos aprendiendo SQL, estamos aprendiendo Java. Entonces acá vamos a darle donde dice Apply para aplicar los cambios, Finish, y ahora aquí seleccionamos, ejecutamos otra vez, ya tenemos 3 filas insertadas en nuestra tabla clientes que pertenecen a nuestra base de datos producción. Eso es todo lo que necesitamos ahora para iniciar nuestra práctica desde Java. A partir de nuestro próximo video nos vamos a conectar con Java a esta base de datos. Vamos a aprender a conectar a Java a MySQL, vamos a aprender a consultar estos datos, ver cuáles datos hay dentro de una tabla en una base de datos de MySQL. Vamos a aprender a insertar datos desde Java, actualizarlos, borrarlos, etc. Por el momento, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.